En el momento de su primera aparición en el universo Marvel, Spider-Man no se parecía a ningún otro superhéroe conocido. A diferencia de Namor, no era de familia noble. A diferencia de los Cuatro Fantásticos, no tenía una base propia y disponía de muy pocos recursos para combatir el crimen. No recibía ningún dinero y apenas agradecimientos a cambio de sus esfuerzos. Se trataba, en cambio, de un adolescente solitario, un don nadie, hasta que el destino le otorgó un poder que, al principio malgastó. Sus seres queridos tuvieron que pagar un precio muy alto por ello. Al descender de su pedestal, este muchacho ordinario se transformó en un hombre que jamás abandonaría la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Se transformó en Spider-Man, el superhéroe más famoso de Marvel. Peter Parker, hijo único de Richard y Mary Parker, quedó huérfano a la edad de 6 años. Sus padres murieron asesinados en el extranjero mientras realizaban una misión para el gobierno norteamericano. Peter quedó al cuidado de sus tíos Ben Parker y May Parker, quienes, sin dudarlo, lo criaron como al hijo que nunca habían tenido. Peter poseía grandes dotes para el estudio y demostraba una asombrosa aptitud para las ciencias que rozaba la genialidad, pero le aquejaba una exagerada timidez que lo hizo víctima de muchas burlas. Sus tíos le compensaban con su amor constante, pero aunque se lo callaran, se preocupaban por el futuro de aquel muchacho tan frágil. Mientras estudiaba en el Instituto Midtown, Peter asistió cierta tarde a una exposición académica acerca del manejo seguro de los residuos nucleares de laboratorio. Un rayo de partículas irradió accidentalmente a una araña que cayó sobre la palma de la mano de Peter Parker y lo mordió. Peter, aturdido, salió a la calle. La mano le escocía terriblemente. Había quedado tan aturdido que un coche estuvo a punto de atropellarlo, pero él saltó a una pared y se quedó adherido a ella con las manos. Estupefacto, se dio cuenta de que había adquirido poderes semejantes a los de la araña, fuerza y agilidad extraordinarias, y la capacidad de adherirse casi a cualquier superficie. Todavía más increíble, le surgió un sexto sentido que le advertía de la inminencia del peligro. Para probar estos nuevos poderes, Peter se hizo una máscara y participó en un concurso de lucha libre contra Triturador Hogan, a quien derrotó sin ningún problema. Un cazatalentos le prometió que lo haría salir por televisión, y entonces Peter corrió a casa y se cosió un uniforme más elaborado. También inventó sus inimitables lanzarredes. Así nació Spider-Man. Gracias a sus nuevos poderes y a la inesperada celebridad, Peter creyó poder mantener a tío Ben y tía May. Pero el resto del mundo, todos aquellos que se habían burlado del tonto empollón de Peter Parker, no le importaban. Así, después de una aparición delante de las cámaras, un ladrón pasó corriendo delante de Spider-Man, perseguido por un agente de policía. Peter no intervino. Pocos días más tarde, al volver a casa de noche, Peter descubrió con gran horror que el tío Ben había sido asesinado a tiros por un intruso. Spider-Man localizó al asesino y descubrió que se trataba del mismo hombre a quien pocos días antes no había querido detener. Abrumado por los remordimientos, Peter comprendió, por fin, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así empezó a convertirse en un héroe, aunque al principio no comprendía del todo su propio destino. Sin saber muy bien lo que tenía que hacer, regresó al mundo del espectáculo, pero los combativos editoriales de J. Jonah Jameson en el Daily Bugle pusieron fin a su carrera. Los Cuatro Fantásticos tampoco quisieron ofrecerle un empleo remunerado. Luego tuvo que luchar contra el Camaleón para proteger su propio buen nombre. Solo cuando Jameson ofreció una recompensa a quien le llevara fotos del buitre, Peter entendió que podía satisfacer su deuda para con el tío Ben, combatiendo el crimen y, al mismo tiempo, vender fotos al periódico para pagar las facturas. Spider-Man se labró rápidamente una reputación como héroe y tuvo que enfrentarse a una desconcertante sucesión de supervillanos: el Remendón, el Doctor Octopus, el Hombre de Arena, el Doctor Muerte, el Lagarto, Electro, los Forzadores, Misterio, el Duende Verde y Kraven el Cazador, entre otros muchos. Al cabo de poco tiempo, estos villanos descuidaron los delitos ordinarios para concentrarse en la venganza contra Spider-Man.
En todo momento Peter vendió fotos de los enfrentamientos de Spider-Man al Bugle y se gastó el dinero en ayudar a la tía May. Invariablemente, Jameson aprovechaba las fotos para dañar la imagen pública de Spider-Man. Aunque no pueda arruinar del todo la reputación del trepamuros, Jameson ha logrado arrebatarle el favor popular incondicional que sin duda merece. Esta doble vida le reforzó la autoestima, y por ello Peter empezó a dejar atrás su estatus de rata de biblioteca, de flojo. Incluso la muchacha más popular de su curso, Liz Allan, empezó a fijarse en él. Celoso, el novio de Liz, Flash Thompson, que además era la estrella deportiva del instituto y un chulo de cuidado, lo desafió a una pelea con los puños, y perdió. Los adolescentes empezaban a respetar a Peter. Este, por su parte, empezó a salir con Betty Brant, una secretaria del Bugle. Betty, una muchacha tímida, se sintió atraída por el valeroso fotógrafo especializado en Spider-Man. Pero cuando aquel peligroso mundo le costó la vida a su hermano, Bennett Brandt, a manos de Blackie Gaxton, Peter comprendió por primera vez que Spider-Man podía representar una seria amenaza para sus propios seres queridos. Peter luchaba a diario con las exigencias de su doble vida, su trabajo a tiempo parcial, la salud cada vez más deteriorada de su tía May y la falta de dinero de la familia Parker. Todas estas preocupaciones le dejaban poco tiempo para la amistad, pero, con todo, sobrevivió e incluso fue a más. El joven que terminó sus estudios en el Instituto Midtown era mucho más independiente y tenía mucho más mundo de lo que los demás esperaban. Se había enfrentado ya a docenas de mortíferos enemigos que no imaginaban en absoluto que Spider-Man fuera un mero estudiante de secundaria. Peter inició una nueva vida en la Universidad Empire State. Después de unos comienzos algo torpes, se hizo amigo de otros dos estudiantes de ciencias, Harry Osborn y Gwen Stacy. También resolvió sus diferencias con Flash. Los cuatro amigos solían ir juntos a un café llamado Coffee Bean. Mientras Peter desarrollaba sus habilidades sociales, Spider-Man se enfrentaba a enemigos cada vez más mortíferos. El más destacado de todos ellos fue el Duende Verde, quien logró capturar al héroe y descubrir su identidad secreta. En el curso de una furiosa batalla, se descubrió que el Duende Verde era en realidad Norman Osborn, el padre de Harry. Norman sufrió una contundente derrota y quedó amnésico. Poco después de esa aventura, que ya podemos considerar todo un clásico, Peter conoció a la hermosa Mary Jane Watson, quien se unió a su círculo de amigos. Pero el amor floreció entre Peter y Gwen, mientras que Mary Jane empezó a salir con Harry. Mientras Flash se enrolaba en el ejército y partía hacia el sudeste asiático, Peter y Harry se instalaron en un apartamento del centro. La vida no era tan fácil, en cambio, para el alter ego de Peter. Como las soflamas incendiarias de Jameson habían calado en la opinión pública, Peter decidió abandonar la identidad de Spider-Man. Esta es la primera vez que quiso abandonar su compromiso por la frustración que le causaba la falta de apoyo popular. No sería la última, pero al cabo de poco tiempo volvió a las andadas, no solo por las emociones de la vida de un héroe, sino porque Peter comprendió que Spider-Man formaba parte irremisiblemente del hombre en el que se había convertido. El capitán de policía George Stacy, padre de Gwen y el partidario de Spider-Man, veía con buenos ojos la relación de su hija con Peter. Pero la tragedia no se hizo esperar. El capitán Stacy murió, aplastado por los cascotes de una chimenea, al salvarle la vida a un niño pequeño en el curso de una pelea entre Spider-Man y el Doctor Octopus. Con su último aliento, el capitán Stacy le dijo a Spider-Man que fuera bueno con Gwen. Nuestro amigo el lanzarredes había perdido a un excelente aliado, y Gwen culpó a Spider-Man por la muerte de su padre. Peter, que ya sufría por la necesidad de mentirle continuamente a Gwen, se sintió más atormentado que nunca. Pero el amor se iba imponiendo a los golpes de la vida. La adicción de Harry a las drogas y el intento fallido de Peter de librarse de sus propios poderes, que tuvo como resultado su transformación provisional en el monstruoso Spider-Man de 6 brazos. Al fin la muerte se interpuso entre los dos enamorados. El Duende Verde secuestró a Gwen y la arrojó desde lo alto del puente de Brooklyn. Spider-Man trató de salvarla, pero no lo consiguió. Poco después, en un brutal enfrentamiento entre el héroe y el villano, el planeador duende se clavó accidentalmente
en el cuerpo de Norman. Harry vio en secreto su presunta muerte y juró venganza contra Spider-Man. Al cabo de poco, Harry se dejó arrastrar por la herencia de los Osborn, secuestró a los seres más queridos de Peter, pero Spider-Man le impidió que acabara el trabajo que Norman había empezado. Entretanto, uno de los profesores de Peter y Gwen, Miles Warren, había comenzado a trazar sus propios mortíferos planes como el Chacal. Culpaba a Spider-Man por la muerte de Gwen, de quien él mismo se había enamorado. El momento culminante en el plan del Chacal había de ser la creación de un clon de Spider-Man, pero al terminar la batalla se dio por muertos tanto a dicho clon como al propio Chacal. La vida de Peter pareció volver a la normalidad en la medida en que podía ser normal la vida de un estudiante universitario que hacía de superhéroe. Entretanto, Peter y Mary Jane se habían dado cuenta de que había algo entre ambos, que no era solo amistad. Poco antes de licenciarse en la universidad, Peter se le declaró, pero Mary Jane había visto demasiado dolor en su propia familia y lo rechazó. La joven se marchó de Nueva York para iniciar una carrera como modelo en Florida, y Peter, por su parte, inició el doctorado. Era el momento para encontrar nuevos retos y nuevos amigos, pero había algo que no podía cambiar, las responsabilidades a las que Peter tenía que hacer frente como Spider-Man.